Vale, pues, enseño la palabra. Vamos a empezar hoy nueva serie o nuevo libro del Antiguo Testamento. Es uno de los libros, para mí, quizás el libro de los profetas más curioso que hay. Ocurren cosas en el libro de Oseas que son... algunas no entendemos del todo, porque la Biblia no nos da tanto detalle, pero desde luego contiene un mensaje importantísimo. Y bueno, justamente dije en la reunión de hombres, estamos hablando, el tema de la reunión de hombres, o la serie de reuniones que estamos haciendo, es el hombre fiel. Es la idea. Una persona fiel es una persona que cumple su palabra. Dice una cosa y la hace, ¿no? Es honesta, sincera. Vamos a ver en el libro de Oseas el tema principal de la fidelidad y la infidelidad. Y vemos en el pueblo de Israel realmente pues un pueblo infiel. Una de las cosas de la Biblia que es curiosa, que está escrita por judíos, con el tema principal de los judíos, pero es extremadamente, se podría decir, negativo en cuanto a los judíos. ¿Bien? Que no tiene sentido. La gente, cualquier narrador histórico, o sea, de cualquier otro pueblo que sepamos algo del tiempo antiguo, se lee y únicamente se lee lo bueno, se lee las conquistas, se lee lo grandioso y glorioso que fue cada rey. O sea, cada uno hablaba de una forma completamente egocéntrica o etnocéntrica para quedar lo mejor posible en sus escritos. Pues en la Biblia lo opuesto, en gran parte, ¿no? O sea, la Biblia contiene o sea, nos cuenta la historia de los judíos como un pueblo, pues en muchos casos muy infiel, un pueblo que desobedecía, que hacía las cosas mal. Bien, eso no se encuentra en escritos antiguos, es único. Y es increíble porque Dios, o sea, la historia de la Biblia es como Dios sigue amando a un pueblo a pesar de su rechazo, a pesar de su infidelidad. Dios no escogió a los judíos, al pueblo judío, por sus buenas características. No les escogió por su fidelidad, o por su amor, o por su capacidad de hacer las cosas correctamente. Dios les escogió sabiendo que a pesar de todas sus bendiciones, a pesar de pues los milagros que hacía y todo lo que daba al pueblo judío, a pesar de ello, iban a volver al pecado vez tras vez tras vez. Por las tardes estamos viendo en el libro de Jueces el espiral hacia abajo del pueblo judío, ¿no? Donde es increíble, casi increíble, como un pueblo que ha visto milagros, que ha visto bendiciones increíbles de Dios, cómo era capaz el pueblo de olvidarse en muy pocos años de lo que había hecho Dios y buscar idolatría, ¿no? y vivir mal. Los cristianos somos iguales. De una generación a otra las cosas cambian drásticamente. Muchas veces tienes a padres que quieren servir a Dios e hijos que son lo opuesto, o al revés, ¿no? Hijos que cambian. Muy rápidamente se cambian los corazones de las personas, y eso es lo que vemos aquí en el libro de Oseas. El capítulo 1 de Oseas sirve casi como resumen del libro entero. Tenemos 10 capítulos, creo que 10 capítulos, sí, 10 capítulos en el libro de Oseas. El primer capítulo, pues, tiene narrativa y nos cuenta un poco de la historia, y la mayoría del resto del libro es profecía. Y estaremos viendo la profecía en las próximas semanas. Pero, como digo, hoy es un poco resumen, no es todo cronológico, o sea, no ocurre,
no es que ocurre primero el capítulo 1 y después tienes a todo el resto del libro, ¿no? Esto es casi, abarca todo el tema del libro de Oseas y funciona muy bien a modo de introducción al libro. Bien, así que bueno, vamos a orar y empezar así sin más. Bien, el libro de Oseas. Vale, vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias por el tiempo que podemos pasar ahora en tu palabra. Pido que nos guíes, pido que me ayudes a mí a hablar claramente y pido que esto sea un tiempo de provecho para cada uno. Gracias por tu palabra, pido que nos ayudes a crecer. En el nombre del Señor Jesús, amén. Muy bien, bueno, vamos a leer así entonces. Oseas, versículo 1. Dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de... Aquí nos da 4 reyes. Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías. Estos son 4 reyes del pueblo del sur de Judá. Bien, si os acordáis que Israel está dividido en 2, hay Israel del norte, Israel del sur. Son 4 reyes en el tiempo del sur. Esto le hace a Oseas más o menos contemporáneo con Isaías, el profeta. Bien, pero Oseas era un profeta del norte, principalmente enfocado en el norte. Bien, dice después, esos eran los reyes de Judá, pero dice, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Oseas, junto con Jonás, son seguramente sí, los 2 profetas que conocemos, los 2 profetas anunciados en la Biblia, que son de Israel del norte. La mayoría están en el sur, bien, de los que están en la Biblia. Obviamente había muchos más profetas que no están en la Biblia, pero estos 2 son profetas a la nación del norte. ¿Y qué sabemos de Israel del norte? ¿Qué me podéis decir a modo de contraste entre el norte y el sur? ¿Os acordáis? Los del norte son las 11, ¿no? 10 tribus. Sí. Y eran más, sí, pues eran más infieles que del sur y se apartaron más deprisa. Exactamente. Se apartaron antes de... Exactamente. Bien, tienes a los 2 pueblos, 10 tribus del norte, 2 en el sur, aunque en tamaño eran parecidos porque Judá era una tribu muy grande. Y vemos mucho más consistentemente el pecado en el norte, cómo se apartan de Dios. En el sur hubo mucho pecado también, pero hubieron reyes que se arrepentían. En el sur vemos mucho más de altos y bajos. En el norte, casi todos bajos. ¿Bien? Es un declive espiritual tremendo. Y eso lo que acató es que el pueblo del norte fue destruido, fue conquistado mucho antes que el pueblo del sur. Y vamos a ver un poco de eso hoy, porque Dios lo va a explicar, o sea, la Biblia nos lo explica aquí en este pasaje un poco mejor, ¿no? Pero el reino del sur fue conquistado por el imperio de Asiria, mucho antes que el reino el reino del norte fue conquistado mucho antes que el reino del sur, directamente por su pecado y nada más. Porque creo que ha sido Ezequías, el profeta, no me acuerdo ahora el nombre, que Dios el castigo que ha anunciado para Israel es mucho más largo que para Judá. Sí. Cuando ha dicho a ese profeta que tenía que dormir tumbado para un lado unos cuantos días. Creo que es Ezequiel. Sí. No me acuerdo ahora los días ni cómo fue, pero sí. Pero era mucho más largo el castigo para Israel, porque era mucho más... Y fue eso, Israel fue la nación, o sea, Israel del norte fue la nación que consistentemente fue infiel. Y bueno, vamos a ver eso. Entonces, tengo aquí simplemente, esto es la lista de reyes del norte. Vemos aquí a Jeroboam II. Y, por cierto, estos últimos reyes vinieron y se fueron rápidamente. Algunos duraron 6 meses, 1 año, duraron poco. Hubieron asesinatos por medio, hubo mucho drama. Cuando está predicando Oseas, o sea, él predica desde Jeroboam hasta el final del reino de Israel. Y un poco más allá seguramente. Vale. Pero él está, lo importante, Oseas está predicando durante los últimos días de Israel.
bueno, Oseas 2, o sea, versículo 2 dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. La palabra, no se usa ya casi la palabra fornicar, pero la idea es infidelidad, ¿bien? Tiene connotación sexual, sí, pero aquí, o sea, la idea es ser infiel a una promesa. Igual que pues, el matrimonio es una promesa, y uno que peca en el matrimonio, pues es infiel a su promesa. La idea aquí es una mujer que te va a ser infiel. Bien, cuando lo dice eso, esto es, o sea, lo más seguro. Como dije, esto es a modo de introducción al libro entero. Seguro, Dios no creo que no creo que Dios le dijo a Oseas, coge a una mujer que sea infiel ahora. La idea es, cásate, pero, o sea, tu mujer va a ser infiel. O sea, tu vida y tu matrimonio va a ser una parábola, una ilustración al pueblo. La Biblia no nos cuenta más detalles en cuanto a... no nos cuenta casi ningún detalle entre la relación de Oseas y su mujer. Simplemente nos cuenta que hubo eso, infidelidad. Lo que entendemos era principalmente pues, por parte de la mujer. O sea, esto siempre suele ir por ambos lados en temas de infidelidad y eso, pues nunca es muy sencillo y la Biblia simplemente no nos cuenta muchos detalles, ¿no? Lo que nos cuenta Oseas, en este caso, que es seguramente un caso excepcional, no suele pasar así, ¿no? Pero nos presenta a Oseas básicamente como un profeta que está haciendo lo correcto y a su mujer como la que es infiel. A veces es al revés y de normal son ambos pecadores. O sea, todos. No hay matrimonio donde los dos sean perfectos nunca. Pero aquí en esta historia va a servir a modo de ilustración simplemente. Oseas va a representar, digo representar, ¿no? Pero Oseas va a representar a Dios, su mujer va a representar a la nación de Israel. ¿Bien? No tiene nada que ver, pues, hombre o mujer, se podría cambiar aquí, siendo hombre, siendo mujer, eso no importa. La idea es simplemente es una ilustración y la vida de Isaías va a servir como referencia. Bien, ahora, esto para Isaías, o sea, obviamente, pues esto es algo muy duro, algo muy, muy difícil a nivel personal para el profeta. Tenemos a muchos profetas que sufrieron tremendamente en el transcurso de sus ministerios. Algunos por su culpa, vimos a Jonás hace poco, pues un poco por su pecado, pues sufrió mucho, pero algunos, como Oseas, no se presenta ningún pecado por parte de Oseas, simplemente las cosas malas pueden pasar a las personas buenas. O sea, simplemente así fueron las cosas y su vida sirvió de ejemplo o ilustración. A nivel personal, como digo, sabemos muy poco de él y su mujer, pero sabemos que su vida sirvió como una parábola, un ejemplo. Y todo el libro de Oseas está centrado en este tema de la infidelidad de la mujer de Oseas, que vamos a ver un poco más de ello. Entonces, dice, tómate eso, dice, porque la tierra fornica o es infiel apartándose de Jehová. Entonces, un poco de contexto aquí. Vimos hace poco, en el domingo por las tardes, hemos visto la entrada de los judíos a la tierra prometida, ¿no? Como Dios les ofreció la tierra como herencia, casi se podría decir, incluso como dote, a la nación de Israel. Dios les proveyó la tierra la tierra prometida y les dijo, esto todo depende de vuestra obediencia. O sea, depende, vosotros habéis hecho un pacto conmigo, habéis prometido vivir conforme a la ley de Moisés, conforme a lo que yo os he dicho, los 10 mandamientos y lo demás que vino con ello. Habéis hecho tal promesa. Si cumplís con la promesa, esta tierra es vuestra. ¿Bien? Y bueno, lo
que hemos visto en Josué y ahora en Jueces, es que los judíos no duraron nada en sus promesas, ¿no? Fueron infieles desde el principio casi. Pero esto es la ilustración. Ahora, este libro se escribe varios cientos de años después del libro de los Jueces, ¿bien? 300 años por allí han pasado y el pueblo sigue siendo infiel. Dios les ha perdonado o ha aplazado su justicia y su castigo, en cierta manera, por 300 años, pero les está diciendo, habéis sido infiel, esto es lo que va a pasar, ¿bien? Hay mucho contexto para esta historia, importante entender entonces dónde estamos, qué es lo que está haciendo el pueblo en estos momentos. La tierra, tan sencillamente, se está apartando de Jehová, está incumpliendo su promesa, ¿bien? Han hecho una promesa y no la están cumpliendo. Dice, fue pues, Oseas, y tomó a Gomer, hijo de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Se casó entonces, como digo, esto aquí, pues, vida normal para el profeta. Se casó, tuvo un hijo, dice, y incluso los hijos de Oseas y Gomer, Dios le dijo, o sea, ponles este nombre porque el nombre tiene significado y va con la profecía que voy a dar. O sea, todo lo que es el aspecto de la vida de Oseas lo utilizó Dios para comunicarnos este libro. ¿Bien? No hay realmente paralelos hoy en día. Es muy curioso cómo Dios coge la vida de Isaías, de Oseas, y lo convierte así en una parábola. Bueno, el primer hijo dijo, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, que es un lugar, es un sitio en el mapa. Podría haber puesto un mapa, pero está en el norte, bien, básicamente por la capital de Israel del norte. Dice, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Jehú fue un rey. Podemos volver aquí atrás. Estamos en el rey Jeroboam, allí, pues Jehú está justo un poco antes, ¿bien? ¿Qué pasó? El rey Jehú fue un rey que hizo un golpe de estado, empezó su propia dinastía y mató de una forma muy violenta, muy sangrienta, fue una cosa muy brutal todo lo que hizo Jehú. Dice, ponle por nombre Jezreel. Uy, ¿qué ha pasado aquí? A ver. Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Bien, todo esto es la masacre que hizo Jehú cuando vino a poder. Bien, Dios le dio, o sea, Jehú estaba castigando a el que vino antes, que fue Acab. Bien, el rey Acab, que es uno de los peores reyes de la historia. Jehú vino a poder un poco con la ayuda de Dios, pero con el poder hizo devastación, o sea, con el poder que le dio Dios, hizo mucho pecado, hizo mucho mal, ¿bien? Y Dios está diciendo, por lo que ha hecho Jehú y todo, o sea, recordando la sangre que derramó Jehú y todo lo que ocurrió cuando él vino al poder, dice, haré cesar el reino de la casa de Israel. Igual que Jehú le quitó el reino a Acab, que no era su padre, bien, porque le mató y le robó el reino, pues de la misma forma va a ser destruido la casa de Jehú. ¿Bien? Va a venir violencia y le va a quitar de su familia el reino. Simplemente a modo de ilustración, entonces, imagínate llamar a tu hijo, entonces, Jezreel, que es el lugar donde ocurre todo esto, ¿bien? O sea, el nombre del hijo es para recordar a la gente la maldad de este rey Jehú y el castigo que va a traer Dios por esa maldad, ¿no? De la misma forma que hizo Jehú. Dios va a actuar con justicia, es la idea. Bien, entonces, su hijo, se podría decir, o sea, sería como llamarle venganza o algo así. O sea, la idea es recordar a la gente que Dios va a castigar por lo que ha hecho el pueblo. Dice, y en aquel día
quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Claro, en Jezreel hubo batalla después, y es donde perdieron los judíos contra Sennacherib, el rey de Asiria. Bien, esto es profecía que se va a cumplir en pocos años. El rey de Asiria va a venir, que el arco representa el poder o la fuerza militar de la nación. Bien, y está simplemente diciendo, el poder militar de Israel va a ser destruido, va a ser derrotado, y efectivamente Israel fue destruido y llevado al cautiverio. Bien, y ya cesó de existir la nación de Israel del norte. Dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruhamá. Lo-Ruhamá. Nombre, no sé si sería un nombre conocido en su día, no, nombre judío. Lo-Ruhamá no es un nombre bonito, significa sin misericordia, o no misericordia. ¿Bien? Dice, ponle por nombre Lo-Ruhamá, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. La idea es, hasta aquí llegó mi misericordia y no más. No voy a tener más misericordia. Misericordia, ¿qué es? Os recuerdo, es aplazar o no castigar a uno que merece castigo. Eso es el significado de la misericordia. Bien. Y Dios está diciendo, ya no voy a tener más misericordia sobre un pueblo que ha sido pecador, ha sido infiel. Bien, voy a castigar al pueblo por su infidelidad. No me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Más de la casa de Judá tendré misericordia. Bien, aquí la diferencia entre Israel y Judá. Judá es la nación del sur, ¿no? Como decía un poco Domingos. Contra Israel no habrá misericordia, y dice Dios, más con la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. ¿Os acordáis? Sennacherib, el que arrasó a Israel del norte, él es el que vino al sur durante el reinado de Ezequías. ¿Os acordáis que sitió a la ciudad de Israel, de Jerusalén? Ahí estuvo Isaías predicando, y el rey Ezequías, ¿qué hizo? Tenemos en el libro de Isaías y en Crónicas también, la oración de Ezequías, donde él se arrepiente, pide perdón a Dios, pide salvación, que Dios, por favor, les libre del pueblo, y hace promesa de obedecerle, y Dios le escucha la oración, y dice que en una noche mató a todo el ejército de Asiria. Y ahí se acabó la conquista de Asiria. O sea, Asiria era el poder mundial del día, era un imperio que se estaba esparciendo, y llegó hasta Jerusalén, y ejército destruido por Dios. ¿Bien? Dice, un ángel vino y destruyó. Pues es lo que está describiendo aquí Oseas. Esto es profecía de lo que va a ocurrir en poco tiempo. ¿Bien? Dios va a tener misericordia de Judá, pero no de Israel. Dice, después de haber destetado a Lo-Ruhamá, concibió y dio a luz un hijo, un tercer hijo. Y dijo Dios, ponlo por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo. Es exacto, o sea, la palabra Lo-Ami significa exactamente eso, ¿no? No mi pueblo es el nombre. Nombre curioso para ponerle a un bebé, pero así, eso es lo que significa el nombre y ya está. No mi pueblo. Ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo. Estas son palabras fuertes, porque la nación de Israel es el pueblo de Dios. ¿No? Eso es lo que ha dicho la Biblia, Dios consistentemente, desde que escogió a Abraham y le dijo, tu prole va a ser mi pueblo, va a ser escogida de entre las naciones. Pues Dios está diciendo, ya no es mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Ahora, esto viene porque el pueblo le abandonó a Dios. Dios no está abandonando a un pueblo que le obedece, que le quiere. El pueblo ha abandonado a Dios, y Dios está diciendo, pues ya no sois mi pueblo, os abandono a vosotros. ¿Vale? Palabras muy, muy fuertes y con consecuencias tremendas. ¿Bien? Estas son cosas
extremadamente serias para el pueblo. Y claro, todo esto ocurre a lo largo de, o sea, como digo, este primer capítulo es un resumen del libro. Esto está ocurriendo a lo largo, con el transcurso de los años, ¿no? 3 hijos distintos, con 3 mensajes distintos, y cada nombre representando la próxima etapa o la próxima acción de Dios contra el pueblo. Dios al final diciendo, pues, os abandono, y ya no vais a ser mi pueblo, ¿vale? Pero bueno, menos mal, no termina ahí el capítulo. O sea, como dije, esto no es, o sea, no empieza el capítulo 2 simplemente siguiendo después del 1. Bien, esto es resumen. Así que llegamos al versículo 10, que nos dice, con todo, y esto se podría leer, pero a pesar de todo, dice, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Esto recuerda algo, ¿no? O sea, esto es la promesa original de Dios a Abraham. Dice, cuántas estrellas de tu nación, los judíos, van a ser como contar las estrellas o como la arena del mar, ¿no? Incontables. Dice, con todo, a pesar de todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, o sea, lo que vimos en el versículo anterior, ¿no? Dios diciendo, no sois pueblo mío. Dice, en ese mismo lugar les será dicho, sois hijos del Dios viviente. O sea, la historia no va a acabar con el rechazo de Dios. ¿Bien? Y eso es importante. ¿Bien? Y eso es el mensaje sencillo del libro de Oseas. Dios va a abandonar a su pueblo por su abandono de él, por su infidelidad, pero dice, en el futuro, en este mismo sitio, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. O sea, vais a volver a ser hijos míos. Dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Se congregarán los hijos de Judá y de Israel. Bien, las dos partes del imperio, las dos partes del reino que están separadas, tienen sus propios reyes, se han dividido. Dice, van a estar juntos, se congregarán y nombrarán un solo jefe. ¿Quién es ese jefe? Ese es el Mesías, ¿no? El Señor Jesús. Bien, está diciendo Dios, os voy a abandonar, pero llegará el día donde volveréis a ser mi pueblo, donde el norte y el sur volverán a estar juntos, y juntos vais a tener un jefe, un rey, un Mesías, un ungido. Dice, y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. Jezreel está en la zona de Armagedón. O sea, es un sitio que tiene muchas promesas bíblicas vinculadas con ese sitio. Bien, en Armagedón nos cuenta Daniel, un poco Apocalipsis, que ahí va a haber pues la batalla final, que no sabemos mucho cómo va a ser. Bien, es profecía, es futuro y no sabemos cómo va a desarrollarse todo. Pero ahí es donde Dios va a derrotar por final, o sea, para terminar, va a derrotar al enemigo Satanás y va a establecer su reino. ¿Bien? En este mismo sitio, en Jezreel. O sea, es significante esta sección de Israel del norte. Bien, y eso es el final del capítulo 1 de Oseas. Bien, ya vamos a ver un poquito, o sea, iremos desarrollando más el libro cómo va. Pero el mensaje de Oseas, entonces, es extremadamente negativo, en un sentido. Es una crítica, un castigo contra Israel tremendo. Palabras pues más fuertes, pues no sé cuáles hay en la Biblia de Dios. Pero termina en esta nota de esperanza, como siempre en los profetas. Bien, así ocurre siempre. Dios diciendo, voy a abandonar, voy a castigar, os voy a dejar vivir las consecuencias de vuestros pecados, pero al final voy a sacaros de vuestro pecado, voy a rescataros. Esta historia, esta idea se repite a lo largo de toda la Biblia. Bien, es lo que pasó con Adán y Eva.
Bien, Adán y Eva eran escogidos por Dios, tenían una relación íntima con Dios, bien, pues como la relación entre Dios y la nación de Israel, ¿no? Eran amigos íntimos de Dios. ¿Qué pasó? Le rechazaron a Dios, bien. Le desobedecieron, escogieron su camino y dijeron no a Dios. ¿Y qué pasó? Dios les sacó del huerto, puso un ángel y dijo, ya no estoy con vosotros, en un sentido. O sea, ya no vais a tener comunión conmigo. ¿Por qué? Por vuestro pecado. Porque Dios no puede estar cerca del pecado, ¿no? O sea, y Dios les castigó, pero en el mismo castigo, en la misma promesa de Dios de que vais a sufrir y las consecuencias de vuestro pecado, ¿qué es lo que dice Dios? Es el primer anunciamiento del Evangelio, lo encontramos en Génesis 3. Les dice Dios, pero de la simiente de la mujer vendrá, bueno, esa simiente va a derrotar a la serpiente, lo que sacó del huerto. Desde el mismo principio, Dios estableció este principio de las cosas estuvieron bien, la relación era perfecta, pero pecasteis, por lo cual acarrea consecuencias, lo cual acarrea castigo, pero Dios os va a rescatar de vuestro castigo. Es la idea. Es lo que ocurre con Adán y Eva, lo que ocurre con el pueblo de Israel vez tras vez. Bien, encontramos esta idea de infidelidad, castigo y restauración a lo largo de toda la Biblia. Y es lo que pasa exactamente en nuestras vidas también. Todos nosotros, cualquier persona que esté aquí viva, ¿no? Somos pecadores por nuestras propias obras. No somos rechazados por Dios por el pecado de Adán. Somos rechazados por Dios por nuestro propio pecado. ¿Bien? Porque cada uno de nosotros le ha dicho no a Dios. Ha dicho, yo voy a hacer mi camino en vez de Dios. Por nuestro pecado, Dios nos abandona a nuestro pecado. Y en muchos casos, gente vive por años metidos en su pecado y en las consecuencias de su pecado. A veces en ciclos terribles de las consecuencias de pecado. Y Dios le saca a uno de esa cadena, de esa prisión, esa esclavitud al pecado. Dios nos rescata y eso es lo que hace cuando nos convierte, eso es lo que hace cuando nos salva. Bien, no salva como con la idea de bautizar a los niños, ¿no? Es la idea de antes de que el niño sea malo, pues se le bautiza y como se hace parte de la familia de Dios antes de que no haya hecho nada jamás. Eso no es bíblico, no se encuentra en la Biblia. Dios salva a pecadores, no salva a inocentes. Dios salva a pecadores. Los inocentes no necesitan ser salvados. Dios salva a pecadores. Igual que la mujer de Oseas, ¿bien? Igual que nos ilustra ella. Y Oseas, como digo, va a continuar la historia. Oseas la relación entre ellos va a seguir reflejando la relación entre Dios y los judíos. Y va a seguir expandiendo esta idea de la infidelidad y el perdón de Dios. Porque al final, el tema principal aquí es la justicia de Dios al abandonar el pecador, el castigo de Dios por su justicia y su perdón, o sea, su justicia y su gracia, misericordia, que son los dos pilares del carácter de Dios, ¿no? Son los dos conceptos de Dios que vemos a lo largo de toda la Biblia. Su justicia, porque no tolera el pecado y castiga el pecado, y después su restauración, su perdón hacia el pecador. ¿Bien? El que ya no merece que Dios venga por él, eso es lo que Dios hace. Y es exactamente lo que vemos en este capítulo. ¿Bien? Dios va a abandonar a su pueblo, pero después les va a hacer una vez más sus hijos, les va a adoptar, les va a perdonar, ¿bien? Y va a ofrecer restauración para Israel. Eso es el tema principal, eso es el lema del libro de Oseas, ¿bien?
vamos a ver más. Y vamos a ver cómo aplica a nosotros también. O sea, esto es todo enfocado en los judíos. Nosotros no somos judíos, no tenemos la misma relación con Dios que tuvieron los judíos, ¿bien? Pero todo esto aplicará a nosotros también, a la iglesia en el siglo XXI, y ya iremos viendo cómo, ¿vale? Ahora vamos a ver. Voy a orar y después si hay cualquier pregunta, cosa que aclarar, pues me lo preguntáis después. Nuestro Padre, damos gracias por tu palabra, gracias por el tiempo que hemos podido pasar estudiándola. Gracias por este libro de Oseas. Pido que nos ayudes a aprender de ella. Pido que nos ayudes, Señor, a reconocer todo lo que ha ocurrido, si somos salvos y si hemos sido perdonados por nuestro pecado, a reconocer lo que has hecho ya y ayúdanos, Señor, a vivir fielmente y a vivir dignos de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Damos gracias por lo que nos enseñas y pedimos que nos ayudes a glorificarte. En el nombre del Señor te lo pedimos todo. Amén.